Sean bienvenidos a Mordiscos, el spin-off del podcast Déjame hablar de Escuela de Serpientes. En esta ocasión, con motivo del aniversario de la caída del muro de Berlín, vamos a hablar de él y de cómo se consiguió llegar a tal hazaña como la historia recuerda. Y hoy me acompaña para esta tarea tan instructiva una persona de ideas liberales, una persona muy curiosa y que ella se llama Silvia Argüelles. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por la invitación, por poder participar en esta iniciativa tan interesante. Y haces muy bien en definirme como persona curiosa porque no soy ninguna experta historiadora, pero sí que tengo estas inquietudes por conocer y documentarme, sobre todo sobre nuestra historia reciente para entender muchas cosas, ¿no? de qué nos está pasando actualmente. Sí, y además no pasaron pocas cosas en el siglo XX y esto fue algo muy, muy importante que marcó un antes y un después. En teoría, que a día de hoy ya vemos que no fue tanto después, sino que sigue ahí un poquito. Sí, Bueno, sí, podemos comentar sobre ello porque para mí es uno de los hechos históricos más apasionantes y que además más me impactó por la cercanía en el tiempo y por la cercanía también en el espacio de saber que ha ocurrido muy en Alemania, que ha sucedido esto muy de forma tan reciente y me impactó mucho. Así que nada, vamos a empezar ya a tratar el tema que va a estar muy interesante. vale. Bueno, pues dicho muro, el muro de Berlín dividió la ciudad a lo largo de 45 kilómetros, dividiéndola por la mitad, y aparte tenía otros 115 que rodeaban la propia ciudad dentro de la República Democrática Alemana. Estuvo en pie desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Bueno, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué pasa en el mundo para que llegue a ver este muro? ¿De dónde venimos? Bueno, yo creo que, bueno, antes de comentar en el tiempo de cuándo se levanta el muro, yo creo que es conveniente tratar un poco los antecedentes históricos que sucedieron para que finalmente Alemania quedara así dividida por un muro, por ese muro de la vergüenza que llegó a estar en pie casi nada más y nada menos que casi 30 años, ¿no? Entonces, lo que nos tenemos que situar es, bueno, la Segunda Guerra Mundial. Alemania pierde la guerra frente a los países aliados que se enfrentan a Alemania. Bueno, se me viene a la cabeza esa foto esa foto histórica, ¿no? Tan impactante como es ver a Roosevelt, presidente de Estados Unidos, ¿no? Churchill como de Reino Unido y Stalin sentados los tres juntos como países tan opuestos y uno representando democracias liberales y el otro un totalitarismo que es el régimen comunista y cómo bueno, pues la guerra llega a conformar esas extrañas alianzas que, como se suele decir, no hay nada que una más que un enemigo común y cómo pues luchan para poder derrotar a Hitler y cómo Alemania cae derrotada y en este caso pues uno de los peajes y de las sanciones que sufre Alemania es quedar dividida en su territorio. Alemania queda en este caso troceada en cuatro partes. Por un lado, bueno, pues recae sobre la parte del occidental, que en este caso queda bajo el dominio de los americanos, Reino Unido, Francia, y del otro lado la Alemania oriental, que es la que queda bajo el dominio de la Unión Soviética, ¿no? Sí, Y porque de ahí, Francia creo que no se decía como que fuera, yo por lo que he escuchado, a Francia como que la colocaron un poco, ¿no? Como que los alemanes sí, llegaron ahí, la liaron hubo un mucho, acuerdo, claro. hubo un acuerdo con ese bloque de aliados y entonces Francia también entra. Lo que pasa es que en el caso de la parte occidental se queda conformada de manera unida, aunque hay el dominio de esos tres países, pero bueno, se queda constituido bajo la República Federal Alemana, la RDA, que también es conocida como la Alemania Occidental, y luego por otro lado está la República Democrática Alemana, democrática, luego podremos hablar un poco de la neolengua que utiliza el comunismo, Mucho que usan es democracia, sí. la R, sí, paradójicamente,
donde menos hay democracia es donde más se cita. Y entonces lo que se conoce como la Alemania Oriental, pues ya queda bajo el dominio de la URSS de Stalin, ¿no? Y pues se conforma esa división donde se escenifica pues la división de dos grandes bloques enfrentados, ¿no? Que era el bloque comunista y el bloque representado por un bloque capitalista representado por el resto de países occidentales, ¿no? Y porque esto es en el 49, creo, ¿no? O creo que acaba en el 45, en el 49 es cuando ya está todo dividido y ya se han repartido. Eso es. Sí, porque el muro, lo que es se crea una frontera en Alemania, esa división en Alemania, se crea esa frontera, pero no es una frontera física como posteriormente se construye con el muro. Sí que es verdad que hay una frontera en la que, bueno, pues hay un registro a la hora de pasar de uno u otro lado, pero no hay no es lo que posteriormente, esa obra de ingeniería que se construye posteriormente, ¿no? Entonces Alemania queda, por tanto, así dividida y estando dividida, pues digamos que se escenifica en tiempo totalmente real en dos territorios de un país dividido, cómo avanza uno o progresa uno bajo unas políticas liberales y cómo la otra parte que cae sobre el régimen comunista, pues los efectos económicos que hay en cada una de las partes y el progreso que se da en cada una de las partes. Entonces, Recuerdo una foto que es justo antes de que empezaran con el muro y es justo una casa dividida, ¿sabes? Uh-huh. Justo el edificio está dividido y ves en la parte derecha, que es la parte de la República Federal, pues una casa normal, bien como Dios manda, pero la otra, la de la República Democrática, un auténtico dejadez absoluta. Y solo había una línea de unos centímetros que dividía una casa y otra. Increíble la diferencia de un sitio a otro. Sí, las sociedades se configuran sociedades totalmente opuestas y con unos ritmos de progreso es que muy diferenciados de estar bajo unas políticas liberales y con una economía más flexible y menos intervencionista a lo que, bueno, ya lo que es la intervención extrema que pueda ser caer bajo el régimen comunista. Entonces, ¿por qué se llega a levantar este muro y este espacio físico? El problema que tienen en Alemania Oriental, bueno, pues que se produce una gran fuga de personas, ¿no? Y pierden capital humano. El capital humano es el motor económico del progreso y de los países. Sin ciudadanos no tienes sociedad. Entonces, lo que ocurría es que en la Alemania Oriental, la RDA pierde un goteo incesante de personas, de población, que saltan al otro lado para establecerse en el otro lado, en la RCA, y esto pues está produciendo pues eso, pérdidas y un retroceso importante, ¿no? en la parte de la Alemania Oriental. Entonces, en lugar de cambiar de políticas, pues no se les ocurre otra cosa que levantar un muro, un espacio físico para impedir que la gente pueda seguir marchando del país, de esa parte del país, para que libremente puedan establecerse en otro sitio y poder buscar otro futuro y progresar. Yo escuché que 1 millón de personas. Sí, hubo un éxodo de personas brutal, tanto al inicio antes de que se levantara el muro, como con la caída del muro. Fue uno de los éxodos de población, de mayores de población, que se produce en territorio europeo. Eso hay que dejarlo claro. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se levanta una cárcel a cielo abierto, hay que decirlo así, sin ningún tipo de eufemismo ni de cortapisa ni matices. Esto era una cárcel a cielo abierto donde de la noche a la mañana y sin previo aviso, bajo el estupor de los medios de comunicación y de los países a nivel internacional y de los propios alemanes, que son los que lo sufren, y ven cómo pues de la noche a la mañana empiezan a construir y levantar un muro. Inicialmente pues era una construcción más simple, alambra de espino, y con esto pues comienza una serie de dramas personales
que encogen, te encogen, ¿no?, el alma al ir conociéndolos, porque además hay mucho testimonio de personas vivas, porque cuando se levanta el muro de Berlín, yo casi iba a cumplir 5 años, o sea que es algo que pensándolo y poniéndolo en perspectiva ha pasado hace muy poquito. Y pensar que hace muy poquito, pues eso, cuando yo era pequeña podía estar dándose algo tan bestial como fue la construcción del muro por los dramas personales y por todo lo que vino después. Porque cualquier persona que intentaba pasarlo para poder alcanzar la libertad, pues era asesinada sin ningún tipo de miramiento por los guardas que lo custodiaban. Sí, yo también, para poner un poco en contexto, justo antes de la construcción del muro, esto hay que ponerlo dentro de lo que era la Guerra Fría, porque en un principio sí que había una alianza Estados Unidos-Rusia para acabar con Alemania. De hecho, Estados Unidos bueno, para ponerle fin a la guerra, que era para derrotar a Hitler, que era el que estaba haciendo la guerra a todo el mundo. Exacto. Y de hecho Estados Unidos pues subvencionaba parte del armamento ruso porque no tenía tanto dinero para todo lo que necesitaba Rusia. Pero ya cuando el muro se empieza a levantar, ahí ya llevamos unos años en los que Estados Unidos y Rusia están empezando, bueno, la Guerra Fría ya está ahí. Hay muchos choques internacionales entre Rusia y Estados Unidos, mucho conflicto y de hecho vi otra foto de que había en Berlín tanques rusos por un lado y tanques aliados por el otro lado, sin el muro delante, apuntándose unos a otros, esperando que alguien diga dispara. Tal cual. Sí, es cierto. Y bueno, poniéndonos a dar más datos históricos para ponernos, yo creo que más en situación, a esto que tú comentabas, que efectivamente se produce una alianza extraña, una alianza, bueno, pues de recelos y de desconfianza, pero que tuvieron que unirse para un objetivo mayor, que era ponerle fin a la guerra, ¿no? Y a esa escalada de ansia de dominación que tenía Hitler, ¿no? Respecto al mundo. Pero hay que decir que previamente a eso, los aliados eran Hitler y Stalin, con ese pacto de Ribbentrop-Molotov para poder repartirse entre ellos Polonia. De hecho, inicialmente Alemania invade Polonia, pero es que luego también la invade Stalin. Tengo un amigo en Polonia que dice aquí no puedes hablar ni de nazis ni de comunistas. O sea, no puedes sacar el tema de conversación en Polonia. Tengo un amigo ahí y me dice, es que olvídate. Ambos están, los dos. Sí, ambos partidos son ilegales, al igual que en Alemania, efectivamente. Y quiero decir que al final, pues los avatares de la guerra acaba cambiando la situación, pero inicialmente los aliados eran dos regímenes totalitarios, como representaban Hitler y Stalin, aliados para repartirse el mundo. Lo que ocurre es que, claro, era tal el ansia de poder que tenía Hitler que llega también a traicionar a Stalin y a invadir también, a intentar conquistar la Unión Soviética, subestimando en este caso el poder o la fuerza que tenía la URSS en ese momento, la Unión Soviética, no tanto porque tuviera capacidad de recursos militares, pero sí que eran muy numerosos, los rusos eran muy numerosos y no contaban tampoco con otro agente de la guerra, que fue la climatología, ¿no? El invierno ruso. Sí, cada vez que van a invadir Rusia siempre caen en lo mismo, ¿eh? No soportaron los propios alemanes, y los rusos sí estaban más adaptados para poder enfrentar aquello. Entonces, al final, hay ese cambio, ese giro inesperado en la evolución de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que al final acaba dando pues estos extrañas alianzas, pero claro, extrañas alianzas quiere decir que una alianza en un momento puntual no quiere decir que continuaran posteriormente colaborando, y ahí es donde después, como tú bien dices, pues al final el muro lo que acaba siendo es un símbolo de la propia Guerra Fría, por esos dos bloques que yo decía antes, bloques enfrentados, lo que representa cada uno de ellos, y que aún a día de hoy pensábamos que con la caída del muro eso ya había estado superado, pero vemos que no, que al final ese enfrentamiento y ese choque ideológico de comunismo, la idea de las políticas socialistas frente a las políticas capitalistas todavía sigue muy presente.
Y el ansia de los rusos tampoco había acabado, o sea, ellos seguían con su máquina para seguir conquistando demás y claro, o sea, llegaron bastante lejos. Y sí, cuando llegas al momento del muro ya la cosa está muy tensa y lo que tú dices, se empieza a poner esa alambrada, que la gente, bueno, pues sí, se queda un poco estupefacta qué ha pasado aquí, pero yo creo que ya cuando ya ves que empiezan a poner ladrillos, ya la cosa se empieza a poner bastante seria. Y si ya había diferencias entre un lado y en otro, yo creo que ya con el muro la cosa se vuelve totalmente opuesta Pues una de la se otra. escenifica una división total, aunque sí que hay que decir que en términos de política internacional, en términos diplomáticos, se llega a decir por parte de los expertos y de los historiadores que lo que fue la construcción del muro vino a dar tranquilidad a ambas partes, a relajar esa tensión, porque como decías, cuando el muro no estaba establecido había tanques militares de uno y otro lado presentes. Fue como decir, bueno, hay la construcción del muro, ya hay la división total, ya tú sigues por tu lado con tus políticas y nosotros. Y sí es verdad que hubo por esa parte un poco, pues eso, desde la parte occidental, el mirar hacia otro lado y el dejar hacer, precisamente para no entrar por esas secuelas y esos traumas que nos había dejado a todo porque la Segunda Guerra Mundial, aquí hablamos de luchar contra Alemania, pero no, es que fue una guerra donde el mundo entero estuvo en guerra para su destrucción. Hubo que unirse para acabar. También intervino Japón, Japón estaba invadiendo también Asia y luego fue cuando ya finalmente los americanos, que se mantenían neutrales, entran en la guerra porque Japón los ataca a los americanos, el tema de la base de Pearl Harbor, etcétera, y bueno, pues nada, al final, por querer evitar el volver otra vez a entrar en un conflicto internacional en guerra, porque hay dos bloques que son el bloque soviético y el bloque capitalista, no solamente es decir los americanos contra la URSS, sino que era un bloque de países enfrentados por evitar no volver a entrar en otro conflicto armado. Pues bueno, se dejó hacer y se dejó construir el muro y se miró un poco hacia otro lado, evitando lo que se consideraba que podía ser un mal mayor. Poniéndolo aquí un poco en nuestros días, lo que desde el bloque capitalista era el muro de la vergüenza, desde el bloque comunista era el muro antifascista. Sí, claro. Algo que está ahora mismo muy de moda también. Sí, porque ahí entramos en los términos de, como a mí me gusta decirlos, de la neolengua, como decía George Orwell en su novela 1984, cómo se pervierte el lenguaje, ¿no? El hablar de que precisamente en la zona donde tenían libertad, y por eso la gente escapaba de la Alemania Oriental para poder alcanzar la libertad jugándose la propia vida, que en estos días que vivimos ahora, pues la salud es un valor muy importante, ¿no? Y vemos como la vida y la salud la ponemos en un valor superior, pero porque gozamos de una libertad. En el momento que cuando te falta la libertad, ese equilibrio cambia, ¿no? Esas prioridades cambian y la gente pondera la libertad muchas veces por encima de la propia vida. Mucha gente se arriesgó su vida y murió para poder intentar alcanzar la libertad. Entonces, bueno, que se llame muro de protección antifascista cuando al final lo que se hizo precisamente, lo que digo, es crear una cárcel a cielo abierto donde tenías retenida tu población sin ningún tipo de libertad para poder escapar de ahí. Bueno, pues es un auténtico contrasentido y una perversión del lenguaje. A mí, bueno, yo leí que creo que ha habido 300 muertos, no sé si 200 heridos, pero ya luego otra cosa que no se habla son los detenidos. Porque, a ver, era muy difícil escapar del muro y muchas veces pues igual ni hacía falta pegarle un tiro porque de cara al otro lado del muro dicen, uy, hay tiros. Y entonces detenían, pero detenidos hay a patadas. O sea, muchísima gente.
El tema de las cifras no puede ser concluyente, como pasa muchas veces, pues bajo los regímenes totalitarios, que no hay ningún tipo de transparencia ni de control de este tipo de abusos, pues no podemos, no se aventuran, se dan cifras aproximadas. El tema es que las cifras aproximadas que se dan pues son como de unas 3.000, aproximadamente unas 3.000 personas detenidas intentando escapar. De los que intentaron escapar, lamentablemente, más de 200 personas fallecieron. Fallecieron además, la mayor parte de ellas tiroteadas por los propios guardias, porque tenían la orden de, bueno, que intentara se aproximara, ahí no preguntaban, allí directamente te disparaban a bocajarro. Y de esas 200 personas aproximadamente algo más de 200 que fallecieron, no hay datos concluyentes porque como muchas de ellas caían fallecidas del lado oriental, claro, allí desaparecían las personas y luego no se sabía de ellas. 33 personas fallecieron por consecuencia de las detonaciones de minas antipersona, porque a medida que fue avanzando la construcción del muro, cada vez la Unión Soviética iba inyectando más inversión y cantidades de dinero para poder blindar cuanto más ese muro, en lugar de intentar mejorar las condiciones de la población, blindar cada vez más ese muro para evitar que la gente pasara. Entonces, inicialmente era una obra pues más rudimentaria, pero luego se fue perfeccionando y bueno, es que prácticamente tenías ahí un foso medieval al que solamente le faltaban los cocodrilos. Había minas antipersona, había guardias, había perros para poder atacar a la gente que sí intentaban pasar. Y luego un dato muy revelador que hay que decir es que muchos de las personas que escaparon eran los propios guardas desertores de la Alemania Oriental, que fueron muchos de ellos los que escaparon a la otra zona y muchos murieron a manos de sus propios compañeros, porque se negaban, era gente que se negaba a disparar a sus propios compatriotas, porque era una orden totalmente salvaje el decirles que dispararan a matar sin ningún tipo de miramiento a aquel que se dispusiera a pasar. Entonces, ese es el nivel. Luego, después de eso, una vez que se construyó el muro y ya se retuvo a la población y fijaron población, sí que es verdad que hubo una pequeña avance económico y al final, como hacen los regímenes comunistas y el tema de la propaganda, pues entraron en una competencia, ¿no?, de comparar la sociedad occidental y la sociedad oriental vendiendo como, bueno, pues las bondades, ¿no?, del régimen oriental y esos progresos y esos avances, que sí que es verdad que, bueno, pues claro, de la sangría que tenían de personas que no tenían población, la gente joven se iba, entonces no tienes fuerza de trabajo, allá fijar algo de población, pues sí que experimentan un pequeño progreso, pero ¿a qué costa ese progreso, no? A costa de tener prisioneros a tu propia población. Y volviendo al muro, el tema es que sí empieza con una alambrada, luego viene un poco el progreso, luego vienen los ladrillitos, van creando uno pequeñito, tal, no sé qué, y luego crean un segundo muro más adentro para que tengas que escalar un muro, pasar un foso, lo que tú dices, con minas, con perros, de todo, y todavía tienes que escalar otro muro, todo eso con torres de vigilancia, o sea, fue una cosa, yo escuché que el muro estaba pensado para 150 años, creo. O sea, en plan, eso se iba a quedar ahí. Y sí, fueron perfeccionando la cárcel y realmente hubo mucho interés por parte del gobierno que la gente no se fuera. Y acabó siendo eso, un doble muro con torres de vigilancia, con no sé qué. Y en los últimos años eso era imposible. Escuché también que creo que se habían hecho como 70 túneles debajo del muro, que solo llegaron a escapar por 19 de ellos, creo que los números eran más o menos así.
Pero bueno, que la gente buscaba cualquier forma de salir de ahí, porque lo estaban poniendo tan difícil, y lo que tú dices, si no llego y no te esposo, no pasa nada. Saco el rifle, pum, te pego un tiro, no hay ningún problema. Y hasta escuché de una familia que se hizo con tela su Tu propio propio globo, globo. el Sí, globo. y Digo yo, cruzó en globo. ¡qué Ese grandes! es. Pero qué Sí, sí, grandes, que sí. te podías haber matado, que eso lo hacían cosiendo, vamos, que eso tiene un agujero Sí. y te explota a mitad del aire y la lías. Fue increíble. A ver, es que más allá de todo esto que estamos contando, que son datos históricos, ¿no? Fechas, alianzas y demás y tales, luego el imbuirnos en el trasfondo personal de cada uno de los dramas de las personas que tienen nombres y apellidos y que hoy en día viven también, fueron marcadas. Fue un grave trauma lo que vivieron y marcadas por esa división y ver cómo el ser humano agudiza su ingenio para alcanzar la libertad por encima de cualquier cosa, como digo, incluso aunque arriesgues tu propia vida. Entonces, el cómo sin recursos y de manera tan rudimentaria crearon túneles para poder excavar bajo la tierra y poder pasar por debajo de túneles para poder cruzar el muro y luego esa familia que fue una hazaña increíble el cómo eran los padres, tenían varios hijos pequeños, como la mujer con trozos de tela de casa los iba cosiendo, el hombre documentándose, porque no era experto en globos, y cómo documentándose y estudiando la construcción de un globo, cómo podían ponerlo en funcionamiento para poder pasar y finalmente lo lograron, que fue algo como una hazaña increíble. Buscando qué noche tenía que ser, con las corrientes de aire, con tal. Bueno, una cosa espectacular y que hubiera salido bien, que hubieran sobrevivido, que ese globo rudimentario construido en casa, cosiendo la madre cosiendo trozos de tela junto con los niños ayudando y con esa cesta rudimentaria que se crearon para poder pasar, cómo logran que ese globo eche a volar y echando a volar, cómo con las corrientes consiguen llegar al otro lado, que inicialmente cuando se cayeron no sabían si seguían estando en la RDA o habían logrado alcanzar la Alemania Occidental. Pues La como verdad que es eso, una historia increíble, ¿eh? Es una mil, historia como increíble. eso, mil historias y todas ellas tristísimas. Sí. Cómo te hace ver cómo la Pasando cerrazón comida por el muro, creando pequeños huecos para ayudar a los del otro para poder ayudar lado. a la otra parte, eso Claro, es. era, Eso era. es. Inicialmente también hay imágenes, fotografías muy dramáticas, porque cuando los soldados comienzan a poner las primeras piedras de los primeros ladrillos del muro, pues llega a alcanzar fachadas de edificios, delimita una fachada de edificios, y entonces como la gente que vivía en esos edificios, viendo eso, se tiraba por las ventanas para no quedar Creo que hay una película que justo refleja, creo que es del 2000 algo, entre el 2000 y el 2020, 2000 algo. Y se ve esa escena que dices tú. O sea, justo la cámara va desde la izquierda hacia la derecha, va pasando primero por una casa, estás viendo a gente que se está tirando por la ventana de un primer piso, ver los pisos de abajo tapiados. Y no entiendes muy bien qué está pasando, la gente tira su bártulo, luego se tiran ellos, y sigue la cámara y ves que justo al lado están construyendo el muro y que está la gente como loca, corriendo como si no hubiera un mañana, cogiendo lo que puede, y dice, yo no me quedo aquí ni loco, pero ni loco. Sí, eso es, sí, sí, de hecho, bueno, lamentablemente también hubo gente que falleció así porque en los pisos más altos la gente también se tiraba y entonces había alemanes del otro lado que con telas intentaban, haciendo una especie de cama para amortiguar Como los la bomberos y caída. todo esto. Eso es, eso es. Entonces, de todo esto, claro, todo improvisado, porque no, esto fue de un día para otro, de la noche a la mañana empiezan a construir el muro sin decir nada y la población se queda en shock, el mundo entero se queda en shock, no sabes cómo reaccionar. Entonces, las primeras reacciones
de gente que queda paralizada y otras que dicen, bueno, lo que dices, haz tú y yo aquí no me quedo. Y como justamente coincidía que delimitaba esos edificios, pues gente que le tocaban los pisos más altos se tiraba a esas camas improvisadas, a esas colchonetas improvisadas con trozos de tela para amortiguar la caída y lamentablemente pues algunos de ellos no consiguieron sobrevivir a eso y murieron pues, cayéndose al vacío, ¿no? Hay imágenes muy dramáticas también, una imagen de una señora que es una señora muy mayor, no sé si tendría unos 70 años, tenía unos 70 años por aquel entonces, donde se ve soldados de Alemania Oriental, de la RDA, tirando de ella con fuerza por los brazos e intentando descolgarse de su ventana, y como del otro lado la gente intentando la gente de la Alemania Occidental, de Berlín Oeste, tirando de ella por las piernas, intentando pues que no la atraparan los soldados para que ella pudiera alcanzar la libertad. Qué fuerte. Totalmente las imágenes son muy impactantes y como es ahí, el muro es que no solamente delimitó un espacio físico, lo que hizo fue dividir familias enteras. E incluso historias donde había novios que se iban a casar y lamentablemente pues la novia quedó en Berlín Este y con el muro no pudo, el novio quedó en el Berlín Oeste y no pudieron casarse. Tenían, pues eso, es que son miles de historias de familias rotas, de sueños truncados, y que hubiera pasado hace tan poquito tiempo y cómo el fanatismo ideológico puede llevar a esos niveles de degradación y de vulneración de los derechos humanos. Sí, pone por encima un estado de lo que es la persona per se. Claro, las ideas, la ideología por encima de la vida de tu propia población, que no dudas en asesinarla si hace falta. Bueno, aparte que ya no solamente era en sí el que te jugaras la vida intentando pasar, sino luego cómo era tu vida en el Berlín Este si quedabas, familias fragmentadas. El ejemplo que pongo de estos novios, pues luego cómo había una auténtica investigación de determinadas personas que vivían en Berlín Este, pues se les consideraba como sospechosos, ¿no? De poder, o bien de poder cruzar o de tener ayuda para poder cruzar, porque tenían a gente en el otro lado, ¿no? Y como tenían pues las fuerzas de investigación de la URSS encima de ellos sin poder tener ni el más mínimo movimiento de libertad, amenazados, aquellos que cruzaban el muro, la familia que se quedaba allí quedaba amenazada, hubo padres de familia eso que te iba a saltaron, decir, claro. ¿Cuánta gente se quedó solo por no poder irse? Por su familia. Exacto. Cosa que se ven hoy en día en otros países también, pero bueno, que esto era un poco el sumum de la época. Y porque creo que hubo muro hasta en Hungría, creo, no sé, hubo mucho muro, al parecer, hubo más de sí, se fue perfeccionando y desarrollando, como decíamos, para cada vez evitar el que no hubiera ningún flanco, ¿no? De poder, ningún pequeño resquicio donde la gente pudiera abandonar por una frontera u otra esa parte del país, ¿no? Y además tenía una cosa muy particular lo de Berlín, porque claro, tú ves el mapa y tú ves Alemania dividida en dos, pero Berlín está en mitad de la zona oriental. Claro, la ciudad. La parte oeste de Berlín era como un pequeño paraíso dentro de todo un vasto territorio comunista. Era la parte oeste de Berlín. y creo que leí que había como 3 corredores. De alguna manera debieron haberlo pactado con Stalin o algo así. Había 3 corredores para salir de Berlín oeste ya hacia la parte aliada a la parte oeste de Alemania per se. O sea, que por ahí por lo menos había un poquito de tal. También creo que les daban nacionalidad automática a todos aquellos que pasaran del muro.
Sí, automáticamente eran alemanes de la República Federal. La verdad que estaba todo el mundo como muy deseando ayudar a esa gente. O sea, a pesar de todo el sí, bloqueo, la gente sabía lo que pasaba y la gente se volcaba con los que llegaban de allí. claro, sí, 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 porque es que es como que el mundo se quedó expectante y paralizado porque no lo ves de manera tan lejana, ¿no? Como pudiera ser pues la situación que tenían los países comunistas del bloque soviético. Claro, cuando es el país, se hacen un bloque hermético donde apenas filtran información, lo que te filtran es propaganda, no accedes tanto a ver lo que está realmente pasando allí, pero es que esto era en pleno corazón de Europa, con un país totalmente dividido y con una frontera, es que claro, era nada, es que tú pasabas de un lado a otro cuando no existía el muro, nada, caminando de una manera muy sencilla, estabas en Berlín Oeste, en Berlín Este, y ya te digo que los propios edificios fueron parte del propio muro, los que vivían allí, la gente, muchos de ellos intentaron escapar saltando, algunos lo consiguieron, como hablábamos, y otros, pues lamentablemente, fallecieron al saltar al vacío porque no los consiguieron rescatar. Y luego inmediatamente lo que se hizo fue tapiar todos esas viviendas, desalojar a esa gente que vivían, que era su casa, la echaron de su casa porque para evitar que pasaran estas cosas e incluso para evitar que se pudiera siquiera mirar hacia el otro lado, porque inicialmente, cuando el muro no era tan alto, cuando no había esos doble muro, toda esa ingeniería increíble y la inversión que se hizo por parte de la Unión Soviética para perfeccionarlo, pues era un muro donde fácilmente accedías y veías a la otra parte desde las ventanas. Y llegaban incluso a detenerte por saludar a tu familia, porque se congregaba mucha gente para poder saludar a sus Hablarían así familiares. a gritos, ¿no? O en plan, Pepe, ¿cómo vas? No, bien, De un aquí, lado, pasando pues hambre y eso. mirándose de un lado y otra de las escenas también muy tristes, otra de las imágenes muy tristes que está documentado gráficamente, una pareja de novios que se casaron y fueron a ver a sus padres, pues eso, casados, vestidos de novios para que los padres de uno de ellos pues pudieran verles, ¿no? Porque no pudieron ni estar en un día tan importante porque, claro, estaban atrapados del otro lado. Como eso hubo muchísimas, muchísimas, muchísimas A mí me impactó también historias. una que es una imagen muy sencilla, pero que digo, vaya movida, gente desde el lado occidental con prismáticos mirando a la gente del lado oriental, a ver cómo estaba la cosa, gente del lado oriental mirando así a las ventanas aquellas, no sé qué, en plan, tan cerca pero tan lejos, ¿sabes? Ya, Sí, ¿qué ha pasado aquí? Nos han metido aquí en mitad de todo esto claro. y, uff, Es que ahí es donde se desnuda por completo y se ve la realidad y la diferencia que hay de cuando tú puedes vivir bajo un país libre y en otro en el que estás prisionero. Y todo lo que se sufre y lo que sufre una población quedó totalmente al descubierto. Es que por eso es por lo que a mí me llama la atención el cómo, aun a día de hoy, cuando es la caída del muro de Berlín, se vio y escenificó el fracaso que supone estos regímenes comunistas donde buscan el colectivismo de la persona que fracasan en su implantación porque no es viable, porque puede ser en una teoría sobre el papel, puede parecer muy idílica, pero todas las cosas hay que llevarlas a la práctica y todo conocimiento teórico tiene que pasarse a la práctica para ver si es viable o no. Y para no, ser un no lo hecho es. al final. Claro, claro, para poder ser un hecho empírico comprobable de que Claro. efectivamente, pues, cuáles son los resultados o tiene éxito, porque en la cabeza podemos tener muchas ideas, pero luego plasmándolas en la realidad no son así. Y entonces, a mí, en ese sentido, la división que hubo en Alemania es la perfecta realidad de lo que se vive en uno y otro lado, porque podemos poner ahora actualmente, pues tenemos la situación que hay con Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no?
donde también se ve esa diferencia tan potente de ambas sociedades. Pero como Corea del Sur es un país en sí mismo, pues decide filtrar qué información quiere. Siempre hay contrapropaganda y al final nunca llegas a saber exactamente con total certeza y totalmente transparente y la realidad que queda en la completa desnudez la situación que está viviendo la población. Pero es que aquí no, aquí claro, era el propio corazón de Europa, un país dividido, la cercanía que había entre uno y otro lado, que no había posibilidad de esconderlo. Y luego toda la gente que pasaba de uno a otro lado con sus historias personales que contaban lo que allí estaba pasando. Por lo tanto, no había esa posibilidad de contrapropaganda que pueden tener ahora pues, otros países que sí que controlan mucho más la información, que quieren que salga hacia afuera, mienten y les es más fácil mentir. En ese momento era más difícil y pasó tan cerca en el tiempo que me cuesta todavía creer que aún a día de hoy parece que sigamos nuevamente volviendo a rescatar estas ideologías, estos fantasmas de ideologías que han sido tan dañinas en la historia de la humanidad y cómo, pues no sé por qué, de alguna manera pues consiguen blanquearse, cosa que no se ha hecho con el fascismo y con el régimen nazi. Quizás también sea porque como al final pues la historia la cuentan los vencedores, el hecho de que Stalin formara parte de los uno vencedores. de los aliados de los vencedores que lucharon contra los nazis, pues bueno, pues nos venden esa idea de que nosotros salvamos también al mundo para implantar la democracia cuando no es cierto. O sea, lo vemos, fue una serie de circunstancias que cambiaron el devenir de la guerra, pero luego hubo otra tensión armamentística, pues eso, lo que hablamos, pues la Guerra Fría, que fue esa escalada de tensión militar entre ambos bloques, que no llegó a entrar otra vez en un nuevo conflicto militar, pero que se escenifica un bloque que no desea la libertad de los individuos y otro que defiende esa libertad. Y para mí es que esto es un matiz tan esencial y tan importante que inmediatamente me hace posicionarme de uno de los lados. Con todas las deficiencias que haya que criticar siempre, todo es mejorable. Toda sociedad es imperfecta, las sociedades son imperfectas porque las conformamos personas y las personas somos imperfectas o perfectas dentro de nuestra propia imperfección y tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes y nuestras circunstancias y todo ello, pues con ello hay que convivir. Pero no es comparable una sociedad libre a una sociedad que está esclavizada. No, no, de hecho no. Vamos, a los hechos hay que irse y simplemente sacar datos y ya está. Yéndonos ya a lo que es la caída del muro, que al final resulta que tenía muchas circunstancias, pero fue una casualidad el hecho de que de repente se empezara la gente decidiera tirarlo, que la anécdota, si quieres, te dejo decirla a ti. Pero bueno, ya en aquella época ya la URSS estaba muy mal. Sí, ya el comunismo estaba bajando, realmente tenía muchos problemas y cuando pasa lo del muro de Berlín fue ya la gotita, que ya rebasó el vaso y acabó, yo creo, ya fue el punto final de la URSS y todo esto. Si quieres contar la anécdota tan chula, ¿sabes cómo fue? ¿Qué anécdota? ¿A cuál te refieres? El hecho fue el por qué empezaron a tirar el muro de repente. El tema es que fue una rueda de prensa que el ministro de no sé qué, no sé, el hecho es que dice algo como que vamos a implantar unas medidas para ayudar o para reforzar la libertad, yo qué sé, una cosa así. Entonces le pregunta al periodista, ¿pero eso cuándo lo van a hacer? Y el tío, el ruso empieza a mirar sus papeles y dice, bueno, no tengo fecha, supongo que esto es ya. Y la gente automáticamente interpretó libertad ya. Y pa'lante, ¿sabes? Y ahí es cuando la gente se vuelca. Y claro, de repente creo que habían dicho, no sé si 70.000 personas, llegaba a haber manifestaciones de 500.000 de personas allí. Y se formó tal marabunta de gente que eso ya no te podrías poner a disparar.
No, no, Tienes claro, balas, no tienes balas para eso. eso fue imparable. Es que al final la libertad se acaba imponiendo siempre. Es que Sí. El ser al humano final la ansía siempre, la echa de menos siempre. somos seres, es que por eso es por lo que el comunismo siempre es una ideología fracasada de antemano, porque parte de una contranatura a lo que es el ser humano. El ser humano nos enriquece la desigualdad. Que ser desiguales no quiere decir algo malo, lo que hay que buscar es la igualdad de derechos y de obligaciones y en la medida de lo posible pues la igualdad de oportunidades, pero La igualdad de la ley, respetando que yo creo que con la igualdad de la eso, ley ya todos sí, vamos bien. respetando la diversidad de cada uno y esa desigualdad que nos enriquece, porque si no, qué aburrido sería que todos fuéramos exactamente iguales unos a otros. Y partiendo de esa concepción contra natura, somos seres libres y seres que tenemos libre albedrío y al final siempre vamos a intentar buscar la libertad. Y lo que pasó, pues lo que comentabas, todo este tipo de regímenes acaban colapsando económicamente, tienen que empezar a hacer, es que no les queda de otra que empezar a hacer pequeños cambios en sus políticas, porque si no es que colapsas económicamente y es inviable el país. Lo que hicieron fue gastarse ingentes cantidades de dinero. El muro para ellos era una inversión muy fuerte, porque se iba mucho dinero invertido para cada vez reforzar más los sistemas de protección y de barrera, ¿no? De perfeccionar la barrera del muro. Colapsan económicamente y entonces hacen ver, claro, frente al mundo tienen que haber de cómo disfrazan, ¿no? El que tenga que haber, empezar a tener que haber cambios. Entonces ya las ruedas de prensa, como dices, pues eran titubeos y auténticos amagos, ¿no? De a ver por dónde salgo aquí, y al final la gente estaba deseando la libertad en uno y otro lado y frente a todas estas cosas, todas estas historias tan tristes que hemos contado, que algunas han tenido finales felices, pero han sido auténticas hazañas por luchar por la libertad, nos encontramos pues que ese final tan emocionante de ver a la gente de manera espontánea, sin posibilidad de pararla, ya era algo imparable, como jóvenes con lo primero que tenían empezaron a derribar aquel muro y a tumbarlo abajo, y como la gente se abrazaba, la emoción que hubo, es que es impresionante. Yo ayer lloré un poquito, tengo que decirlo, que me vi un pequeño documental y yo cuando veo esas cosas lloro un poquito. Son escenas, bueno, es que son escenas muy emocionantes. Es realidad pura y dura que la tocas, la verdad. Eso es, cualquiera que se ponga en la piel y tenga esa empatía. Por eso, no sé, yo creo que puede ser hay mucho desconocimiento en la gente que todavía defiende estas cosas. Por una parte, desconocimiento por parte de algunos que lo siguen, y aquellos que todavía lo siguen defendiendo, creo que cierta maldad, porque se ve como todavía tenemos algunos dirigentes políticos donde hacen guiños sin ningún tipo de esconderse, ¿no? Pues eso, de esta época que fue tan dañina. El vicepresidente, por ejemplo. Sí, a ver, mismamente el ministro de Consumo que sí, él es más de Cuba, el de Consumo es más de Cuba, pero bueno, sí, van por ahí. No, pero tiene una foto, porque además es que, bueno, además pues se enorgullece y se hace fotos cocinando en su casa con una sudadera de la RDA, una sudadera de la República Democrática Alemana. Sí, sí. Entonces, es como decir, yo no lo entiendo, si el fascismo ha sido una ideología auténticamente nefasta, estamos viendo que lo que vino posteriormente y lo que pasó en la mala suerte que tuvieron la gente que cayó del lado de la RDA, todo lo que sufrió, los derechos fundamentales totalmente vulnerados. Todas las historias que contamos aquí en este capítulo. No había libertad de expresión. Más, no había libertad de nada. La Stasi te perseguía sin ningún tipo de miramiento.
cómo te tenían el miedo, el terror infundido en la gente para pues tenerla totalmente paralizada y que no se sublevara para que todo aquello acabara. Y que todavía pues tengamos un ministro, es que no es ni siquiera un miembro de la oposición, eso está en el gobierno, donde se fotografía orgulloso Sí. haciéndose la cena con una sudadera de la RDA. Pues para mí es como si le viera pues portando una esvástica. Es la misma Pues sí. barbaridad. Entonces hay que empezar, es fundamental empezar a hacer pedagogía con estas cuestiones, porque lo que hablamos, como al final los vencedores acaban son los que cuentan la versión de la historia, pues el hecho de que la Unión Soviética fuera uno de los aliados para vencer a Hitler, como digo, algo totalmente azaroso, porque eran aliados inicialmente, Hitler y Stalin eran aliados para hacer la guerra, eran ellos los aliados. Pues como al final cambia el cuento, hay esa unión de líderes pues extraña, ¿no? y contradictoria, unidos por un bien común mayor, y eso hizo que se blanqueara mucho todo el pasaje de negro que tiene el comunismo, y que no se le llega muchas veces a poner salvo por lo que dices, ¿no? Los países que han sufrido ambos, que sufrieron el fascismo y que sufrieron el comunismo, y están perfectamente al mismo plano. Y hay que empezar a hacer mucha pedagogía con esto, porque lo hizo muy bien Toni Cantó, lo hizo muy bien Toni Cantó en Valencia. Sí, sí, lo vi, me gustó mucho, y echo de menos que faltan muchos más discursos así. Sí. Muchos discursos así, de la gente que ya no es una cosa de que seamos de izquierdas o de derechas, porque ya esto no es de posicionarte ideológicamente, es de estar con la libertad o en contra de la libertad, con los derechos humanos o en contra de los derechos humanos. Sí. Y de desmontar una farsa de conceptos que los que precisamente están en contra de la democracia, están en contra de la libertad, están en contra de los derechos humanos, son los que nos dan lecciones de moral sobre democracia, derechos humanos y libertades. Y cuando ellos representan todo lo contrario, porque además lo que vemos, pues eso, la perversión del lenguaje, muro de protección antifascista. Para al final, pues eso, lo que la verdadera realidad es una cárcel a cielo abierto. República Democrática Alemana. Sí, sí. Cuando no existía ninguna libertad y la gente lo que hacía era morir, literalmente moría, sí. Asesinados para poder huir de un régimen que estaba, pues eso, sometido al terror. Entonces, y yo quiero, como anécdota no sé si estamos ya próximos a acabar. Próximos, por ahí, más o menos, lo vamos viendo así, sí. Un poco de improviso. Si nos sale otro tema, pues seguimos, yo qué sé. Sí, comentar lo que estábamos comentando fuera de grabación, la canción de Nino Bravo, sí. La canción Libre, que es un canto a la libertad, que bueno, lo que se dice, la letra yo creo que es coincidente, y la historia que se cuenta detrás de esta canción es que Nino Bravo la dedica a la primera víctima que muere intentando cruzar el muro, que era un chico, Peter Fletcher, tenía 18 años y fue disparado por los guardias intentando pasar el muro. Es una canción brutal, ¿eh? Es una canción brutal. Causa un gran impacto este hecho en Nino Bravo, y compone una canción que es maravillosa y es un canto a la libertad universal, intemporal. Que fuera del contexto aún así del muro de Berlín, es una pedazo de canción. Si la pones en el contexto, ya es sublime. Dices, ahora te entiendo, ahora además te entiendo. Le salió chapó, la verdad. Le salió chapó. La pondré al final del programa. Para que, sí, porque así la pongo entera, ya preguntado, sí, perfecto. Va a quedar maravilloso, va a quedar muy bien.
Y una última pregunta, así un poco rapidito. ¿Cómo es posible que hace apenas 30 años, 30 años, bueno, casi 40 años que cayó el muro? No, no, menos, 30 menos. más bien, 30, tirando a 30, 30, 30. tirando a 30, 30, porque yo sí. iba a cumplir 5 años, no Sí, me sí, quieras sí. poner años. Yo, yo estaba ahí con 8. En solo 30 años ya la gente se ha olvidado. Sí, No es lo sabe qué que... significa, no sabe qué significa el muro de Berlín, sabe qué pasó, pero no entiende toda El esta... contexto, sí. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? Es lo que yo hablaba de lo importante que es hacer pedagogía, porque no se, es como esta parte de la historia se ha ensombrecido, se ha diluido, ¿no? No es conmemorada ni contada con Con rigor. tan presente. Bueno, a ver, con rigor, cuando se aborda con rigor, pero el problema es que no se aborda, También. porque no ves así como tenemos en la memoria colectiva las atrocidades que hicieron los nazis en los campos de concentración y cómo Mm. se hacen actos conmemorativos del Holocausto y lo tenemos muy presente, la barbaridad y lo atroz que fue aquello, la, pues eso, la ideología criminal que fue el fascismo, ¿no? Con esos desvaríos de eugenesia, que bueno, esto también daría para comentar en otro podcast abordando la cuestión del fascismo, como, bueno, en el contexto que allí había, los alemanes no eran los únicos que seguían este tipo de teorías disparatadas de la eugenesia, sino que era como algo en su día, fue algo muy popular, extendido en las propias sociedades, que En parecía que... en el comunismo se habla del nuevo hombre también, creo. Sí, bueno, hablan Del que llega, del hijo del hijo del hijo, ya que nace en el sí, ambiente comunista, ese ya es el comunista sí, perfecto, lo hablan tal. desde un punto de vista más filosófico Sí, de reeducación del ser humano, reeducado al colectivismo, ¿no? Pero en el tema exacto. del fascismo es pues las teorías disparatadas biológicas de perfección de la raza, ¿no? Sí, cada uno le pone la Pero excusa que quiera, o sea, al final. quiero decir, teorías totalmente disparatadas que, bueno, que quiero decir que en el contexto de la época empezaban a ser, pues, en la comunidad científica, bueno, pues empezaban a seguirse, a explorarse este tipo de ideas llevadas a un extremo, incluso aquí hay en España, durante la República. Por eso digo que esto podría darse para hablar tanto la ideología de derechas como Cuando la quieras, yo tengo ideología de... tardes libres, ¿eh? Cuando Vale, quieras. vale, vale. Bueno, es que claro, me estoy desviando de lo que es el tema en sí, pero Da quiero igual. decir que la Mm. eugenesia estaba presente en la sociedad lo que pasa es que los nazis lo llevaron a un paso más allá. El pasar de la teoría, la brutalidad de pasar de la teoría a la práctica. Entonces, si lo que me llama la atención, que tenemos tan presente como el fascismo fue una ideología tan nefasta, no pasa en cambio así con el tema del comunismo y cómo eso, no tenemos tan presente el conmemorar lo que sucedió con el muro de Berlín y, y recordárselo más a la gente y divulgarlo entre la gente joven, porque ha pasado hace muy poco y yo, que soy una persona muy joven, pues lo que hablábamos, pues éramos todavía muy pequeños, pero cuando esto estaba sucediendo y en cambio lo poco que desde el sistema educativo, yo en ese sentido me siento estafada, no sé si decirlo así, por el sistema educativo en determinadas cosas que he tenido que ir adquiriéndolas los conocimientos y aprendiéndolas yo. Eh, no sé si...
Espero que no me esté viendo, no creo que me esté viendo ningún profesor mío, porque tengo un buen recuerdo, de todos y no les estoy echando la culpa a ellos, sino estoy echando del propio sistema y los programas educativos que tienen que ceñirse a dar una temática y no se ha entrado a abordar creo esto con la presencia que se debería para poder ser críticos con ello y sacar nuestras propias conclusiones, porque yo creo que muchas de la gente que todavía sigue este tipo de ideas es porque no tiene hay mucho desconocimiento sobre Hay mucho joven comunista. Yo creo que hay un desconocimiento que no es tanto porque realmente se defiendan esas ideas, sino porque hay un desconocimiento de lo que implican dichas ideas. Y así como hay un rechazo generalizado, y afortunadamente así es, y mayoritario, un rechazo muy fuerte al fascismo y el nazismo y tal, debería haberlo con la misma energía y con también hacia el comunismo, y todavía no parece que hay que hacer mucha pedagogía sobre ello. Nos queda mucho, no, nos queda mucho. Bueno, yo tengo que decir personalmente que mis ideologías políticas empezaron en el comunismo, empezaron en Izquierda Unida, luego fui mirando Podemos, tampoco, me pasé a Ciudadanos. Pasando por todas las fases. Claro, yo a medida que fui viendo se me fueron cayendo cosas, ¿sabes? Y todo. Fuiste desmitificando cosas. Claro. Desmitificando ideas. Exacto. Está muy bien eso. Y bueno, le pasó a mucha gente, le pasó a Jiménez dos Santos, le pasó a mucha gente que venía del comunismo y al final se va como reubicando en otro lado porque dice, yo no sé dónde va esta gente. Y aparte que ya se ha probado y ya se sabe lo que pasa. Y tal, y pasé por Ciudadanos y desde marzo yo me he hecho libertario. ¿Qué es libertario? Todo el mundo es libre, simplemente, y cuanto menos Estado, mejor. Yo, sobre todo, cuando hablo cosas de estas, como el muro de Berlín, a mí como que me reafirma en mi idea de que las personas, entre nosotros, somos capaces de hacer muchísimas cosas. También siempre poniendo bien claro sobre la mesa lo que tú dices, somos imperfectos. Siempre va a haber un tonto, siempre va a haber un violador, siempre va a haber lo peor de lo peor y siempre va a haber lo que sea. Pero a la gente, cuanta más libertad le das, las cosas mejor avanzan. Y esto se ve, por ejemplo, en el mercado. En el mercado, cuanto menos interviene el Estado, mejor van las cosas. Cuanto menos trabas pones a las empresas, cuanto menos impuestos les pides, cuanto menos estás metiendo la zarpa ahí como Estado, mejor van las cosas. Y el muro de Berlín era el totalitarismo ya del Estado. Ya te voy a decir yo dónde vas a estar. Tú vas a estar aquí y no vas a ir donde tú quieras y vas a vivir como yo te digo. Todo eso que ves ahí al otro lado, eso nada. Tú te quedas aquí, a partir de ahora eres mi obrero y te vas a dedicar a trabajar y ya está. Y no te quejes. Las ideologías políticas yo creo que no llegan a muchos sitios. O sea, no llevan a muchos sitios buenos. Yo creo que la política en España hay que replantearla un poco en el sentido de no es tanto a qué partido vas, sino qué defiendes. O sea, defiendo mucho lo de votar por distritos. Defiendo mucho lo de igualdad de voto, todo es uno. Y cosas que a la gente le dé más libertad y más posibilidades de elegir quién quiere. Cosas como quitar las listas cerradas y cosas de estas que creo que tampoco ayudan. Sí, en ese sentido, perdón. No, que en ese sentido creo que hay que hacer este término que está tan de moda, lo de construirse a uno mismo, ¿no? Y revisionarse, has de construir ideológicamente. Yo no he hecho unos cambios tan extremos, por así decirlo, pero siempre me he posicionado en planteamientos liberales, siempre he sido como muy, muy crítica, ¿no? Con los partidos políticos y siempre al final votando, escogiendo al
Más menor, no. Creo que al final como sociedad tenemos que deconstruirnos y abandonar los fanatismos y las ideologías están bien, las ideologías pues defendiendo unas ideas y contraponiéndolas, respetando, y con esas ideas logremos avanzar, con esa libertad de ideas, el ponerlas en debate y con argumentos lo más racionales posibles y que pese la racionalidad, llegar a posiciones comunes que nos hacen avanzar. Indudablemente, si hacemos un repaso de la historia, todos los avances y el progreso que ha tenido la humanidad siempre ha sido de la mano de la libertad, incluso desde la rebeldía de gente que se tuvo que plantar frente a el poder establecido para defender sus convicciones, mismamente para defender que la Tierra se mueve alrededor de algo tan sencillo y que damos ahora tan por supuesto. Fue un acto de libertad, de decir no, la imposición que había en aquella época es que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y es lo que hay. Y todo ha sido gracias a eso, a actos de libertad, rebelándose frente a ese poder establecido. Y yo creo que tenemos que hacer de construirnos como sociedad. Estamos ahora en un periodo crítico, un desafío, el mayor desafío que hayamos tenido en la historia reciente en España, en el mundo, con este tema de la crisis, con la pandemia, la crisis del coronavirus, y es un momento para deconstruirse y que de esto pueda salir algo bueno y algo mejor, y es el revisar lo que hablamos, pues la libertad, el intervencionismo de los estados. Yo no tanto defiendo el que se elimine por completo una presencia estatal, pero sí el control, es fundamental el control político. En el momento en que aceptamos que sea la inversa y que sean los poderes políticos el que controla al ciudadano, y lo asumamos como la normalidad y lo asumamos como que eso debe ser así, es mal asunto, porque el feedback tiene que ser al revés, a la inversa. Tenemos que ser una sociedad civil fuerte, pero claro, para ser una sociedad civil fuerte tenemos que tener previamente implantados una convicción de valores democráticos fuertes, y creo que es lo que está en crisis ahora, porque creo que no se hizo en su momento la pedagogía necesaria y tenemos que empezar a remontar eso, hacer didáctica y hacer la didáctica y la pedagogía para que no nos perviertan el lenguaje ni la realidad, porque el lenguaje es fundamental porque describe las realidades, y si nos cambian los conceptos, nos cambian la verdad y la realidad. Y entonces hay que empezar a hablar de cuáles son realmente los valores democráticos y tenerlos muy claros, estar plenamente convencidos en esos valores democráticos, en la independencia de los poderes, en la pluralidad política, en el respeto al adversario que piensa distinto, en el no dar por bueno ningún tipo de abuso de poder ni avance de destruir esa democracia, que a mí lo que me alarma hoy en día es que parece que se está aceptando por parte de la sociedad. Y tenemos una idea muy equivocada de pensar que las dictaduras llegan siempre por la fuerza de las armas. No es verdad. No. Las dictaduras generalmente llegan con aplausos, sí, porque la hoy en gente día, sí, las acepta. Sí, porque acepta eso. Claro, hay esa idea de que el político me representa, y como el político, pues son X cantidad de políticos representan a X cantidad de gente, si es la mayoría, entonces esos tienen derecho a hacer lo que quieran en representación del pueblo. Y entonces, no sé si lo has visto, pero ya ha salido esto de una cosa del gobierno para vigilar a la gente en Twitter y a ver qué dice. Sí, en las redes sociales. Y lo sorprendente es que haya gente que lo acepte de una manera pues tan... Sí, pues está bien esto. La gente se irresponsabiliza, la gente no quiere asumir responsabilidades y quiere delegarlo todo en el Estado. Yo también pienso que tiene que haber un poco de Estado, un poco sí, porque es necesario, porque hay ciertas cosas como gente necesitada que necesita ayuda y a lo mejor no confías tanto en la caridad de la gente y necesitas un poquito. Siempre hay desequilibrios y abusos,
que hay que corregir. Claro. Pero para que se produzcan, para que haya esas correcciones de desequilibrios, lo primero que tienes que hacer es controlar el principal desequilibrio, que es la gente que tiene el poder, siempre va a tender a abusar de él, porque te lo permite, porque eres una persona poderosa y estás en un plano de superioridad, que es lo que te permite ejercer un abuso de ello. Sí. Es muy difícil que el poder a sí mismo se autolimite y por eso necesitas los mecanismos de control y de contrapesos. Y es algo que llegar a alcanzar sociedades democráticas nos llevó muchos siglos llegar a saber que la democracia era el mejor de los sistemas posibles, porque previamente a eso hemos tenido que pasar por muchos otros sistemas dictatoriales y abusivos para poder alcanzar la mejor índice de bienestar y de libertad y de progreso y de paz, sobre todo de convivencia pacífica de la ciudadanía. Estamos en el periodo de paz más largo. Más prolongado. Sí, es que, y con los niveles mínimos de pobreza de toda la historia, y todo esto ha sido, aunque a la gente no le guste, gracias al capitalismo. Gracias al capitalismo de simplemente gente trabajando, gente haciendo negocios, no sé qué, no sé cuánto, eso va dinamizando a las personas. Pero el comunismo es todo lo contrario, claro. El comunismo es tú trabaja, yo me lo quedo y yo lo reparto. Entonces son políticos diciendo que luchan contra el poder de unos pocos, dicen que luchan contra el poder de unos pocos, que resulta que son ellos. Entonces, claro, y cada vez te piden más y te piden más, porque claro, ellos, como tú dices, el Estado tiende a crecer, porque son personas, el Estado no existe, en realidad es gente, no tiene nada. O sea, esos son mitos que hay que quitar, como que, por ejemplo, en España la sanidad es gratis. No, eso es mentira. El Estado no tiene dinero. Todo ese dinero que tiene el Estado se lo hemos dado nosotros. O sea, no hay nada gratis. Nos estamos sacrificando entre todos para que todo el mundo pueda tener cosas. Eso sí, eso lo compro. Pero que el Estado te ayuda y que la sanidad es gratis, te está ayudando tu vecino, te está ayudando tu familia que trabaja. Esa es la gente del Estado. Eso es como Dios era antes el ente y ahora el ente es el Estado. Y la gente lo sigue. Bueno, a ver, realmente el Estado somos todos y es la sociedad en su conjunto y todos contribuimos a sufragar. No, pero yo no tomo decisiones de Estado, ¿eh? Yo no soy el Estado. Yo soy yo. Bueno, a ver, obviamente para eso tenemos unos representantes que nos representan, pero bueno, quiero decir que la sociedad en su conjunto, los jueces que forman parte del Poder Judicial, los representantes del Poder Legislativo, y, bueno, todos contribuimos al final al sostenimiento de una sociedad organizada en la que, bueno, pues poder dar servicios, que esos servicios no es que salgan de ningún sitio, sino que los contribuimos todos a ellos. Y si te parece, para acabar, acabo con una reflexión que a mí me ayudó a entender muchas cosas y a ponerlas en perspectiva. Es un profesor de Armando de la Torre, es una reflexión de un profesor se llama Armando de la Torre, es de origen guatemalteco y me encanta escuchar sus ponencias y ahí es una reflexión que es totalmente reveladora y que a mí me ayudó a organizar y a estructurar mucho mis ideas y viene a decir que siempre partimos a la hora de abordar políticas, siempre lo vamos a hacer de una manera errónea o políticamente incorrecta, porque siempre se parte de la pregunta de qué causas son las que traen la pobreza, por qué somos pobres, ¿no? ¿Qué es lo que causa el ser pobre? Y partimos de esa idea errónea y con la cual vamos a desarrollar una serie de políticas erróneas porque la pobreza no tiene causas. El ser humano es pobre, nacemos desnudos. El estado natural que hablan por ahí en algunos libros. El estado natural del ser humano es la pobreza. Exacto. De hecho, no puede ni alimentarse por sí mismo. O sea, no. Lo que tiene causas. Entonces, lo que sí que tiene causas es la riqueza y lo que tenemos que analizar es qué causas, el por qué se origina riqueza, saber y desarrollar esa teoría de por qué se desarrolla riqueza para que así los países que son pobres pues puedan copiar de aquellos que son más ricos y poder progresar y ganar riqueza y también la persona que es pobre pues ver de, oye, ¿cómo ha hecho mi vecino
que ha progresado y ha puesto su empresa o ha puesto una tienda o a tal y ha conseguido, ¿qué es lo que ha hecho? Vamos a copiar para poder salir de la pobreza. Pero en cambio, siempre nos movemos en un círculo viciado y siempre debatiendo sobre las mismas, la causa de la pobreza. No, la pobreza no tiene causa. El ser humano nace pobre y las causas de la riqueza en esa sociedad más desarrollada y más próspera te da una serie de herramientas para que tú puedas progresar y eso, y no quedarte como nacemos, que nacemos desnudos y sin ningún tipo de recursos. Así que yo creo que es una buena reflexión para finalizar. Sí. Además, yo al respecto, yo voy a proponer un canal que se llama Radio Libertaria, que suele tener frases de Milton Friedman de los 70, que parece mentira, pero hablaban de lo mismo, de la igualdad de la mujer, del salario de no sé qué, y es un tío con un saber decir las cosas muy bien. Y habla de la pobreza también y él dice, la pobreza es muy relativa, ¿me entiendes? Porque en Estados Unidos de aquella dice, aquí hoy en día los pobres tienen mucho más dinero que en muchos países de la Unión Soviética. El problema, pobre siempre va a haber. El tema es cuán pobres van a ser. ¿Cómo va a ser la sociedad? ¿Cómo va a estar todo estructurado para que la gente no llegue a ser pobre? O si eres pobre, que haya los menos posibles. Entonces, la riqueza es lo importante. Ahora se habla mucho de desigualdad, que yo creo que no es un problema. A mí, yo como digo, no me preocupa la desigualdad. A mí me preocupa cuán pobres son los pobres. Que tengan para comer, sobre todo ahora que hay ya colas del hambre, ya se está liando muy gorda. Y bueno, sí. El tema es la pobreza al final. Es lo que hay que mirar. Que haya lo menos pobres posibles. Y yo creo que el muro de Berlín, para hilar, reflejó muy bien cómo se pueden hacer las cosas. Cuanto más libre, mejor. Y cuanto más intervienes, muchísimo peor. Bueno, Silvia, pues lo dejamos aquí. Sí, yo creo que bueno, llevamos un rato, Sí, la verdad es que es un tema muy interesante y da para mucho y da para repetir, siguiendo hilando temas, ¿no? hilando temas, se puede llegar a tratar muchas cosas y me parece, enhorabuena por el proyecto porque me parece muy interesante. Ay, gracias. Y bueno, y me parece que la labor es muy necesaria y muy importante en estos tiempos porque tenemos que empezar a abrir más visiones, ¿no? Cuando se nos ponen puertas a la libertad, que se nos cerca, hay que ir buscando resquicios, ¿no? Para saltas por la ventana. Sí, eso es, hay que buscar, pues cuando la puerta se abre una ventana y intentar el seguir defendiendo la libertad, que no tiene por qué, que en ningún caso es imponer ideas, sino simplemente dejar expresarlas, que creo que hoy en día es muy importante y esto es un espacio pues para poder expresarte en libertad y por eso te doy la enhorabuena. Pues muchas gracias. Divulgativo, esperamos que sea así. A ver si hay suerte. Bueno, pues nos despedimos. Un chao a la gente. Que les vaya muy bien y un placer y a ver si cuadramos en otra, ¿vale, Silvia? Por supuesto, cuando quieras y muy agradecida y un saludo a los que nos están oyendo que espero les haya resultado esta conversación interesante. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar, libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar,
con su amor por banderas se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. ¡Sí, zurdos hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!